Ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias por esperar, hermanos y amigos. Pero ha llegado el momento esperado. Hemos cambiado el horario hoy por una situación, una circunstancia que no habíamos previsto, pero bueno, ya estamos con el pie en el cañón para proclamar la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por esperar, por tener paciencia. Bueno, en este mundo tenemos que tener paciencia y hemos aprendido y estamos aprendiendo en este año y medio de tener paciencia por esta pandemia que no termina, sino que nos crea un poco de inconveniente. Pero damos gracias a Dios por estos medios de comunicación, que podemos comunicarnos y hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ese es el motivo y el propósito de usar estos medios para que podamos seguir proclamando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que hay que predicar en todo tiempo. El apóstol Pablo también, a tiempo y fuera de tiempo. Así que estamos listos a proclamar la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde se nos abren muchos caminos. Y yo quisiera hablar unos minutos en este estudio de la palabra de Dios acerca del camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús tuvo el valor, el coraje, la osadía de pararse y decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie dijo esa palabra antes, ningún profeta, ningún fundador de religiones de este mundo. Nadie fue capaz de pararse y decir a sí mismo: yo soy el camino. Pero esta verdad gloriosa nos llegó a nosotros. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí está el Hijo de Dios, ahí está Jesucristo, dando su vida por nosotros, reconciliándonos con Dios y mostrándonos el camino verdadero, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Hay mucha gente que toma diversos caminos y sin saber a dónde los lleva esos caminos. Caminos equivocados, caminos errados, y aparentemente parece que todo va bien y va a salir adelante, pero luego reflexionamos y pensamos: he comenzado a transitar este camino y no estoy seguro, tengo dudas, tengo perplejidad. Hay gente que ha tomado el camino de las drogas y el camino del narcotráfico, porque ahí se mueve muchísimo dinero, y hay gente aparentemente muy educada, aparentemente muy importante, pero está involucrado y ha emprendido un camino totalmente errado que lo lleva a la muerte. El rey Salomón dijo, el sabio Salomón dijo: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así vemos, lo estamos viendo diariamente. Ahí en los controles, en los aeropuertos, gente bien vestida, gente con valijas que llegan y son revisados. Y qué tristeza, qué agonía. De ahí mismo le ponen las esposas y los llevan a la cárcel. El camino parecía floreciente, parecía lindo, había mucho dinero, esto y el otro, pero de repente se encuentran con esa circunstancia, esa situación. Oh, que Dios bendiga a mis hermanos y amigos que han emprendido este camino glorioso. El camino es Jesucristo. El que toma este camino difícilmente se va a extraviar, sino que va a tener certeza porque sabemos dónde va. Mire, los discípulos se preocuparon en un momento dado y querían saber cuál era el fin, dónde iba Jesús. Y dijeron: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí en San Juan 14, el versículo 3 al 6, el Señor dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis el camino, o sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí encontramos a Tomás perplejo, sin conocer, sin saber
Quería saber dónde iba el Señor, pero no conocía el camino, y Jesús le dice en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahí está, ahí ellos conocieron y escucharon de la boca del Señor que hay un camino, no hay dos ni tres, hay uno. Y Jesús dijo, hablando en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, él señaló otro camino, pero lo señaló él, mostrando la diferencia entre un camino y el otro. Y dice en el capítulo 6, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un camino ancho, claro, ese es más fácil para caminar. Ahí se puede transitar de cualquier manera, como quiera, desordenadamente, con problemas. Hasta los borrachos pueden caminar porque el camino es ancho, pueden ir de aquí para allá, y la gente prefiere el camino más fácil, el camino más placentero, donde podemos hacer lo que queramos, y beber, y tomar, y bailar, y hacer fiesta, y dele para adelante nomás. El Señor dijo que hay un camino ancho, y muchos son los que van por él. Qué terrible, hermanos. Qué triste final para todos aquellos que han emprendido el camino ancho, porque dice el Señor, ese camino los lleva a la perdición. Y cuando la Biblia dice perdición, es perdición eterna, no es una perdición pasajera o temporal, sino que es para toda la eternidad, separado de Dios y del cielo para siempre. Pero hay un camino angosto que conduce a la vida, allá la vida eterna, conduce al cielo. Ese camino es un poco más angosto, ahí no se puede ir llevando una mochila muy pesada con tantas cosas, sino que hay que despojarse de todo lo que impide caminar por ese camino angosto. Y hay que caminar con cuidado y también con sacrificio a veces, porque ese camino va ascendiendo, va hacia arriba. Es muy fácil el ancho porque va hacia abajo. Y el mismo camino te empuja. ¡Qué tremendo! Pero el angosto va hacia arriba y cuesta subir, pero vale la pena porque te conduce hacia el cielo. ¿Por qué camino estás transitando hoy? ¿Qué camino estás llevando? Mira a Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Dios habló de muchas maneras mostrando el camino. A Moisés le dijo que debía enseñar al pueblo el camino por donde debían andar. De manera que Dios usó a Moisés en ese tiempo para señalar a los hijos de Israel cuál era el camino. Y siempre Dios tuvo personas, profetas, hombres y mujeres de Dios, que señalaron el camino en que la gente debía andar. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él le mostró el camino. Él dijo, sígueme, sígueme. Y las personas siempre van a seguir a alguien que les muestra el camino. Lamentablemente hay muchos falsos profetas y hay mucho engaño en el mundo. Y la gente sigue a fulano y a mengano sin tener en cuenta hacia dónde lo lleva. Hay gente que sigue una cosa, otros otra, en el deporte, todo está lindo, todo está bien, pero son caminos que conducen hacia la perdición, hacia abajo. Pero hay un camino que es el mismo Jesucristo. Y Él dijo, sígueme, y la gente lo siguió. Dice que grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Porque Él tenía una palabra definitiva. Él dijo, yo soy el camino. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo significa tomar el buen camino. Seguir a Cristo significa abandonar un camino de duda, de incertidumbre, de no saber dónde vamos a terminar. Pero seguir a Cristo vale, porque sabemos a dónde va. Jesús nos mostró el camino no solamente en esta tierra, sino también al cielo.
porque Él murió como nosotros en la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitó, así como nosotros un día vamos a resucitar, y Él ascendió a los cielos, y nosotros también lo seguiremos. Él se sentó en el trono, y también nos invita a nosotros a sentarnos en su trono, habiendo vencido en este mundo, y caminando en este camino glorioso, trazado hasta el mismo trono de Dios. El cristiano tiene su futuro asegurado. El cristiano le conviene vivir bien en esta tierra y caminar este camino angosto, no llevar sobrepeso, no llevar mochila, porque el camino es ascendente, es hacia arriba, y hay muchas cosas que estorban. Entonces, también el Señor nos da sabiduría para abandonar esas cosas que molestan y encaminarnos en este camino glorioso. El Señor dice que en otros tiempos habló por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesucristo está señalándonos que Él es el camino. Y nosotros los predicadores debemos señalar a Cristo. Él es el camino. Él es el camino. Cada hombre, cada mujer pueda oír la palabra de Dios, y cuando somos predicadores seguros, firmes, sabiendo dónde vamos, sabiendo cuál es el camino, entonces otros nos van a seguir. Va a haber una multitud, como pasó con Jesús. Va a haber mucha gente. Cuando ellos ven nuestro testimonio, ellos ven que nosotros somos veraces, ven que nosotros estamos en el camino angosto y que un día nos espera la patria celestial en los cielos con Cristo. Mucha gente va a seguirnos, mucha gente va a venir en pos de nosotros, y nosotros somos los responsables de señalarles a Cristo. Él es el camino. Yo soy un medio, soy un instrumento de Dios para proclamar su palabra, pero el camino es Jesucristo. Qué maravilloso, qué glorioso. Y hay muchos consejos en la palabra de Dios. El Salmo 1 nos aconseja de no andar en consejo de malo ni en camino de pecadores. Salmo número 1, fíjese lo que dice. Qué hermosa palabra señalándonos. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay un camino en este mundo, se abren caminos, pero los pecadores van por él. Y dice, dichoso, feliz el varón que no anduvo en caminos de los malos, en caminos de pecadores. Es importante, hermanos, que todavía estamos en esta tierra y tenemos que darnos cuenta que hay una lucha, hay impedimentos para seguir el buen camino. Hay ofertas de este mundo. Este mundo ofrece muchas cosas, pero están en el camino ancho. Pero el camino angosto dice que somos bienaventurados, felices, dichosos aquellos que no van en el camino de los malos. Y la palabra sigue aconsejando en el Salmo 119 algo muy interesante acerca del camino que debemos transitar. La palabra de Dios nos advierte el camino que debemos andar. Salmo 119, versículo 9, en primer lugar, dice así la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tenemos su palabra con nosotros. ¡Qué dicha! La palabra nos limpia, la palabra nos lava, nos cuida, nos advierte. Y el versículo 105 de este mismo capítulo 119, el 105, dice así la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué tremendo! No se puede caminar por un camino oscuro, no se ve dónde va, pero la palabra dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y es la palabra que nos muestra el sendero que debemos caminar. Que Dios nos dé diligencia en conocer la palabra de Dios. El profeta dijo: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor.
Lámpara es a mis pies tu palabra. Los pies no tropezarán, hermanos. Los pies estarán firmes en ese camino y lumbrera a mi camino. Usted sabe los peligros de este mundo. El que está en tiniebla cae en uno y en otro peligro, en uno y en otro vicio. Cae en una cosa, en la corrupción, en la perversión, en la maldad, en la fornicación, en la avaricia. Tantas cosas terribles que el diablo ofrece ahí en bandeja, ofrece. Pero aquellos que siguen la palabra de Dios, la palabra los alumbra para no tropezar, para no caer en este mundo. El Salmo, Proverbios capítulo 14, verso 1 y 2. Proverbios está ahí nomás pasando en los Salmos. Proverbios 14. Enseguida lo encontramos. Sí, Proverbios. Sí, el versículo 2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Qué terrible, hermano, es el camino pervertido hace que menospreciemos las cosas de Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de dos hermanos que tuvieron la oportunidad, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, tenía todos los derechos, tenía todos los privilegios y tenía una bendición especial de su padre, pero él menospreció su primogenitura, él menospreció la salvación, podríamos decir, menospreció las cosas de Dios por un plato de comida. Le hizo un trato al hermano, dame ese plato de lenteja que tenés ahí. Y entonces Jacob le dice, vendeme tu primogenitura. Y él sabe lo que dijo, ¿para qué quiero mi primogenitura si total me voy a morir? Y qué triste, hermano, qué triste, fue desechado por Dios. Y Jacob logró la bendición de Dios. Que Dios nos ayude a no menospreciar, no tener en poco las cosas de Dios. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido lo menosprecia. Al camino y a todas las cosas de Dios. Isaías, el capítulo 3, tenemos ahí, capítulo 2, el versículo 3, tenemos una palabra del Señor también importante de la Biblia. Capítulo 3, versículo 2, dice, enseguida lo vamos a ubicar. Sí, vamos a pasar al capítulo 35 de Isaías, Capítulo 35 de Isaías, el versículo 8 y 9. 35, 8 y 9. Y habrá calzada, dice la profecía, hablando de la venida de Jesús. Habrá calzada, allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el camino estará con ellos. Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué glorioso. El camino que el Señor nos ha preparado, hermano. Por torpe que sea, no se va a extraviar. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallarán para que caminen los redimidos. Ahí se hallará para que caminen los redimidos. No habrá fieras, no habrá león, no habrá ninguna cosa que dañe en este camino donde el cristiano está transitando en este tiempo, en este momento. El Señor es poderoso y ha preparado un camino de santidad. No cualquiera puede caminar por este camino. Tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que despojarse de aquellas cosas que impiden y caminar en santidad. La palabra santidad quiere decir separación. Separarse del mundo. Dice la Biblia, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Debemos separarnos de todas aquellas cosas dudosas, de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y debemos separarnos. Y será, dice, un camino de santidad.
y no pasará inmundo por él. Quiere decir que tenemos que vivir en santidad para poder caminar en este camino glorioso y maravilloso. Y tenemos las palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 3, versículo 4 de San Lucas. Tenemos ahí a Juan el Bautista proclamando justamente el camino del Señor. Capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, versículo 4 al 6, dice así la palabra. Y él fue, o sea, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea rellenado, todo valle sea rellenado, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué mensaje tenía Juan el Bautista? Preparad el camino del Señor. Fíjese que la gente en ese tiempo no conocía absolutamente nada del Mesías de Jesucristo. Aún hoy el pueblo de Israel está endurecido su corazón. No aceptan que el Mesías fue Jesucristo. Y la gente en ese tiempo estaban esperando al Mesías, pero no creían. De manera que Juan les está diciendo acá que para esperar al Mesías y para arreglar este camino, dice el versículo 4 al final: preparad el camino del Señor, y luego dice: enderezad su senda. O sea que venían torcidos, venían caminando torcido, y el camino torcido no es del Señor, ese es del diablo. Un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para la iglesia, otro poquito para mí, otro poquito para la iglesia, otro poquito para el mundo. Y así hay mucha gente. Usted le pregunta: ¿usted es cristiano? Sí, hijo, soy cristiano, me he bautizado, qué sé yo cuánto, pero ¿dónde está caminando? ¿Ha enderezado su camino? Ahí el Señor no anda. Camino torcido. Dice: enderezad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea rellenado, y bájese todo monte y collado. Habla de que el orgulloso debe humillarse, y aquel que tiene sentido de inferioridad tiene que levantarse. Tiene que levantarse, salir de ahí abajo y colocarse ahí arriba para creer en el Señor y caminar en sus caminos. Se bajará todo monte, o sea, todo, como Jesús le dijo a Zaqueo: bajate, Zaqueo. Él estaba allá arriba, creía que estaba por encima de todo, pero el Señor no podía hacer nada. Pero cuando se bajó, entonces Jesús fue a su casa. Y acá dice: enderezad sus sendas, enderezar el camino, hermano. El diablo pone muchas trabas para que, igual, el camino está torcido, da un poco de trabajo, pero igual, no es igual. Hay un camino recto, hay un camino derecho, hay un camino de santidad, hay un camino de humildad. Y es el camino en que debemos andar. ¡Qué glorioso! Y el versículo 6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cómo ve la gente hoy la salvación de Dios? A través de nosotros, a través de los predicadores. Aquí Dios usó a Juan el Bautista para señalar a Jesús. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy somos nosotros. Cada siervo de Dios, cada hijo de Dios es un vocero del Señor, señalando el camino de santidad, señalando el camino recto, no de cualquier manera. Lamentablemente hoy se ve de todo.
y aparentemente parece que todo es igual, pero no es igual. Cuando uno mira la palabra de Dios, no, hay un camino recto, hay un camino derecho que va a la presencia de Dios, el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo cuando Él murió en la cruz del Calvario. El camino al trono de la gracia quedó abierto. Ese es el camino de santidad, el camino en que debemos andar. ¡Qué bendición! ¡Qué glorioso! Si podemos mostrar ese camino, la gente nos va a seguir. Claro, no nos va a seguir a nosotros, eso lo sabemos nosotros, pero la gente va a seguir a aquel como Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo tantos seguidores, que la gente creía que era el Mesías. Y él dijo, yo no soy el Mesías. No, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. De manera que nosotros tenemos que entender esta verdad. La gente nos mira a nosotros y ellos esperan el ejemplo. Ellos esperan que nosotros les mostremos el camino y deben seguirnos. Pero guay de aquel que se enorgullece. Guay de aquel que cree que lo están siguiendo a él. Por favor. Muchos han caído en el camino por esa circunstancia, por esa tentación del diablo terrible. ¿Cómo te sigue la gente? Vos sí que sos... Vos estás ahí arriba. No. Estamos en el camino simplemente. Y tenemos que señalar a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido hermano y amigo, ¿estás siguiendo este camino? Dios te bendiga y Dios te ayude cada día a perfeccionarse más y más en este camino de santidad. Huir de este mundo para poder encaminarnos en el camino angosto que conduce a la vida. Gloria a su nombre. No estamos perdidos ni desorientados, estamos bien encaminados y hacia ahí vamos en el nombre de Jesús. Vamos, digo, porque hay millones de hijos de Dios en este mundo que a pesar de las circunstancias adversas han continuado y continúan en este camino glorioso. Si tú te has apartado del camino, vuelve, arrepiéntete y vuelve al camino. Ahí está el Señor con los brazos abiertos esperándote. Ven a Cristo, no te pierdas en este mundo. Hay un camino que es el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Señor, te pido tu gracia, tu bendición por mis hermanos y amigos que están en este momento mirando y escuchando. Por supuesto que me están mirando a mí, pero eres tú, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo grande a cada uno y bendición mañana domingo. Mañana un día glorioso en la presencia de Dios. Usted y yo somos los escogidos por Dios para anunciar este camino, para encaminar a la gente, para señalar cuál es el camino y muchos andarán por él. Dios le bendiga. Un abrazo. Amén y amén.